Sí. Y ahí parece que violó a una mujer. Violó a una presa y la dejó embarazada. Y la dejó embarazada, siendo mujer. Autopercibiéndose mujer, exactamente. Te escucho. Bueno, como decías vos, el caso es, digamos, paradigmático, porque pone en crisis algunos conceptos que uno, digamos, va adquiriendo o va pensando, o que el legislador eventualmente fue pensando, cuando hace no mucho tiempo atrás se estableció una ley de identidad de género por la cual cualquier persona que se autoperciba de un género distinto al biológico, es decir, que exista esta suerte de disforia o esta suerte de no identificación con el sexo biológico, puede, sin necesidad de iniciar un proceso judicial, modificar su inscripción vinculada, digamos, con esa autopercepción. Obviamente en los procesos judiciales, sobre todo en los procesos penales, también se tiene muy en cuenta esta cuestión de la autopercepción, porque no da lo mismo para los procesos penales o para la ley penal que una persona sea hombre o sea mujer, o se autoperciba hombre o mujer. ¿Por qué? Porque existen delitos cuyos agravantes están vinculados justamente a la cuestión de género. Claro. Entonces nosotros decimos, bueno, a ver, si hay un feminicidio, por ejemplo, el tipo penal exige cierto género que agrede a otro. O en los delitos o las lesiones derivadas o cometidas con el conjunto también de la cuestión de género, o sea, de la violencia de género, también se agrava. Entonces, esta persona lo que hace durante un proceso penal, porque esto hay que tener presente en el caso en particular, esta persona está siendo juzgada por lesiones con violencia de género, tenía antecedentes de violencia de género contra parejas que había tenido, parejas mujeres que había tenido. Él era hombre y tenía violencia de género contra una mujer. Y en el proceso se plantea, su defensora plantea que en realidad su cliente se autopercibe mujer y se desactiva la cuestión de género. Y por lo menos tendría que ser juzgado como si fuera una mujer. Consecuentemente se descartaba en esa inteligencia de que existía violencia de género, porque la paridad de género implicaba que no puede aplicarse ese concepto. Y yo no tengo que evidenciar, hacer constar de alguna manera que me autopercibo mujer, o solamente el hecho de enunciarlo ya alcanza. Bueno, en realidad ahí está la cuestión, porque nosotros decimos, bueno, la autopercepción es suficiente. Que yo diga de la noche a la mañana me considero mujer, ¿implica que efectivamente tenga que admitirse esa cuestión? Bueno, la ley admite que sí, porque en definitiva lo que hace la ley es derribar todas las trabas que podrían existir respecto de su planteamiento, es decir, su inscripción como tal y que se lo considere como tal. Es decir, trata de que no se discrimine, fundándose casi únicamente en esta autopercepción individual, la decisión individual de cada uno. ¿Y vos viste lo del fiscal en la causa Cristina? No. Que pidió que la citen a Cristina para realidad, que diga... Perdón, te voy a hacer una aclaración. Quien pide eso es el defensor de una de las imputadas. Claro, y explicar a la gente qué es lo que pidió. Lo que pidió es citarla nuevamente a Cristina. Estamos hablando de la causa que se sigue por los copitos, por el tema del intento de magnicidio. Entonces, pide que se la cite de nuevo, porque había escuchado muchas veces, aparentemente, este defensor, muy poco serio a mi gusto, de que Cristina había manifestado que ella no se consideraba feminista, que no consideraba que su condición de mujer la perjudicara, o cuestiones así. Entonces pedía que se la cite nuevamente el proceso para que diga en el proceso si efectivamente se consideraba mujer o no. Esto por la violencia de género, obviamente. Claro. ¿No lo leíste? No lo leí. Esto por la violencia de género, porque aparentemente en la tipificación que se está discutiendo también es la del femicidio ahí en ese proceso. Entonces, yo creo que lo hace de una manera disruptiva, pero se plantea el interrogante. Y ahora tienen los jueces la pelota. ¿La citamos o no la citamos? Lo van a rechazar porque tiene mucho asidero, pero... Pero volviendo al tema de este... Bueno, la cuestión es que, ¿Es señor o señora? Es señora. Se autopercibe mujer. Entonces... Lo meten en cana, va a la cárcel de mujeres, y ahí... Y en la cárcel viola a una mujer
Y la embaraza. otra presa y que queda embarazada como producto de esa violación. Entonces, el cuestionamiento es, durante ese acto delictual de la violación, ¿era hombre o era mujer? Te pregunto, ¿era hombre o era mujer? Lo que dice la Cámara al rechazar un planteo de la defensa de él, que decía, esta persona se autopercibe mujer, es mujer, tiene que ser considerada como tal en el proceso. Lo que dice la Cámara Penal, la Cámara Criminal con muy buen criterio, dicen, en realidad la autopercepción es un concepto dinámico. Vos en momentos puedes considerarte hombre o en momentos puedes considerarte mujer. De modo tal que probablemente durante la comisión de los delitos contra otras mujeres, esa persona no está autopercibiéndose como mujer, como par en el sentido de género, sino como hombre. Entonces, no puede plantearse que la autopercepción en ese caso es digamos, fungiría, digamos, como un aspecto que limite el tipo delictual que se está juzgando. Y acá consulto. La cuestión de género en una violación, ¿es agravante? O sea, una violación puede ser menos grave si está la cuestión, si una mujer biológica... Esto, por supuesto, algunos penalistas no van a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Tengan presente que no es mi fuero, pero se discute sobre si el género o la cuestión de género implica agravantes a los tipos penales. Para algunos no, para otros sí. Los que dicen que sí, consideran que a la gravedad del tipo delictual, en este caso la violación, se le adiciona el agravante otra vez de ser cometido, digamos, con una hazaña respecto del género de la otra persona que es violentada, que es violada en este caso. Entonces, en ese caso también se agregaría la cuestión de la violencia de género como agravante, insisto, respecto del tipo penal. Nosotros tomemos por caso, imaginemos que no es una violación, sino se trata de un homicidio. Bueno, sí. El homicidio, vos decís, bueno, si se plantea como tal, como tipo penal homicidio, tiene una condena. Ahora, si ese homicidio además está agravado como femicidio, es decir, que por una cuestión de género también se produce el asesinato, es otro tipo de condena mucho más grave. Lo mismo pasaría para alguna doctrina con otros tipos delictuales. Por eso es importante en los procesos penales, como decíamos, la cuestión de la autopercepción. Es decir, vos sos mujer, sos hombre, ¿cómo te juzgo? Si como hombre o como mujer. Y hay un dato que no es menor, que recién lo charlábamos fuera del micrófono, que es alguien que decide, o toma la posición y lo manifiesta y pide que se le saquen todos los documentos como persona de otro sexo, si es mujer se autopercibe hombre o viceversa, no podés volver de ahí. Eso te iba a preguntar. A ver, si alguien dice, yo me autopercibo mujer, y no sé, a los 2, 3 años... Cambio de parecer. Sí, no me gustó. Prefiero ser de vuelta hombre. No podés volver de donde te fuiste. No podés volver de la misma forma en que optaste por el cambio. ¿Cómo tenés que hacerlo? Hoy en día vos tenés esa autopercepción, podés plantearlo. Miguel descartado entonces. Administrativamente. Estaba pensándolo y dijo, pero voy, pruebo y vuelvo. Bueno, no se puede. No se puede. Por lo menos no se puede sencillamente. Vos para volver a modificar tu registro, digamos, como hombre o como mujer en todos los instrumentos públicos que avalan tus datos filiatorios, por ejemplo, en una partida de nacimiento, tenés que plantearlo judicialmente, es decir, la ley te impone, o el Código Civil y Comercial en realidad te impone de que vos para hacer esa modificación tenés que plantear justos motivos, es decir, acreditar las razones por las cuales, en el ejemplo que estamos dando, querés volver hacia atrás a tu género eventualmente de origen. Biológico de origen. Esto no te lo piden para el primer cambio, es decir, vos cuando optás Listo. Y la autopercepción es suficiente como para que vos puedas cambiar. Pasaste a ser del otro sexo. Del otro sexo. Entonces, punto. Exactamente. Pero para regresar, para retornar, bueno, ahí sí vas a tener que plantear judicialmente y el juez decidirá en un proceso judicial sumario si es que efectivamente las razones que vos estás dando para el regreso, vamos a llamarle, son efectivamente consideradas justos motivos como para volver a modificar los datos filiatorios. Yo sé que se van a enojar mucho con lo que algunos. Digo, estamos, a ver, hablando de
los vericuetos de la ley a partir de una situación que existe, que hay gente que se autopercibe o de otro sexo. Y me viene a la memoria el caso de ese hombre que tenía menos de 65 años y decidió autopercibirse mujer y así hacerlo constar para poder jubilarse, porque las mujeres se jubilan a los 60. Claro, se jubiló antes de tiempo. Claro, y entonces en vez de esperar los 65 años para jubilarse, se jubiló más joven porque se percibía, dijo, mujer. Exacto. Supongamos, se jubila, tiene la jubilación y te pregunto, ¿y quiere volver a ser hombre? Lo tiene que plantear judicialmente y el juez decidirá en su caso si lo que plantea es un justo motivo. A priori te diría que no. Probablemente el juez diga, no, para flaco. Ya esto es... vamos a suponer que es un viaje de ida. Ahora, imaginemos que en ese caso dice el juez, bueno, sí, la verdad que este hombre ahora quiere ser efectivamente hombre, que se considere como tal, hace lugar a la media. Y si la persona no tiene 65 años todavía, ¿le corresponde seguir cobrando la jubilación a la que accedió como mujer? Creería que no. Y probablemente el Estado tendría acción contra ese hombre para la restitución de los fondos cobrados, digamos, en fraude a la ley, si se quiere. Obviamente, es un estiramiento inadecuado, no está pensado para eso la ley. Obviamente. En este caso no podían decirle nada porque con la autopercepción basta. Pero sí, probablemente no puede regresar a su género anterior, digamos. En Formosa, vos, tus colegas, ¿hay varios casos así? Sí, hay muchos casos. A ver, no muchísimos, pero hay de casos. Los que quieren volver, digamos. De chicos que quieren optar por el otro género. Muchos chicos jóvenes, sobre todo, de la generación más actual, digamos, más presente que nuestras generaciones. Es como que esa cuestión de la identificación lo tienen mucho más claro que nosotros. Más claro en el sentido de la posibilidad de ir hacia su autopercepción, digamos. Para nosotros era como más blanco y negro, más binaria la cuestión. Exacto. Hoy en día tengo hijos adolescentes y en la pubertad que comentan de conocidos, de compañeros y demás que se autoperciben como tal. Muchos chicos comienzan desde los 11, 12 años, inclusive pidiendo hacerse llamar ya por nombres que no tienen género o que son del género opuesto al biológico, como anticipando, digamos, el camino que puede terminar en un cambio de género o no. Muchas veces eso con la mayor edad, bueno, cambia digamos, la motivación o cambia esa idea, pero no hay tanto tabú, digamos, en esta cuestión hoy en día. Es menos complejo desde el punto de vista psicológico para ellos. Menos complejo para ellos, quizás más para nosotros. Para los padres no, claro. Exactamente. Es algo, bueno, uno que tiene un formateo mental de años, obviamente cuesta mucho más. Entonces me dice, tenés que descontracturarte. Deconstruir. Ese es el término. Sí. Que ya no se usa tanto ahora tampoco. ¿Tampoco? Ya está cambiando también esa. ¿No? Sí, ahora tienen otros tipos de. Un día tengo una sobrina en Buenos Aires, tuvo un hijo y me manda fotos del hijo y me pasa el nombre que de hecho no me acuerdo cómo se llamaba. Le digo, qué lindo que está él, o qué lindo es. Y dice, no, dice, tiene un nombre, ¿cómo se llama? Neutro. No binario. Entonces, es varón de nacimiento, pero le pusieron un nombre no binario. No binario. Para que después él decida. Sí, bueno, a ver, es muy difícil para nosotros, desde nuestros valores, desde nuestra crianza, comprender a veces. Pero lo cierto es, como te decía, los más jóvenes tienen otra percepción de la realidad mucho más aperturista que la nuestra y mucho menos contracturada justamente que la nuestra, lo cual, si vos te pones a pensar, en realidad está bien también,
porque se hacen menos problemas que nosotros por cuestiones que no deberían ser tan problemáticas en realidad. Claro, no es algo... No porque no molestan a nadie en definitiva, con eso son decisiones individuales. Cada uno haga de su vida lo que quiera, ya decía mi abuela eso. Exactamente. Que cada uno haga de su un florero. Pero tal cual, así es. Su vida es su vida. El tema es que nos lleva a estar hablando de eso. Bueno, pero está bien que se hable. No sé, yo era también mucho más estructurado en muchos pensamientos. Estás cambiando, Aleja. Leje. Pero bueno. Así no eras antes. Pero la verdad es que si vos te pones a pensar, a mí personalmente, desde lo individual, esa estructura me la cambió una persona muchísimo más grande que yo. Pero mucho tiene que ver también en cómo empezaron los hijos. O sea, una amiga que tenemos en común, Lisandro, me decía que sus hijos la torturan en su casa cuando empieza a hablar de una manera, podemos decir, entre comillas, tradicional sobre cuestiones de sexo y los hijos le saltan a la yugular. Sí. Es así, uno a veces... No, mamá, eso no se dice, eso... Sí, así es, exacto. Uno a veces para de su ritmo cotidiano y los escucha a los adolescentes, a los niños, y tienen otra cabeza absolutamente programada o formateada, no sé si distinta. Mejor o peor, pero es otra. Es distinta. Es distinta. Entonces... a mí lo que me interesa y lo que me gusta, hay cosas que no me gustan, obviamente, pero lo que me gusta es que no hay tanto tabú para algunas cuestiones que no deberían ser tan tabú porque no afectan a nadie en definitiva. O sea, mientras no moleste el resto, mientras no afecte el resto... O hagan de esa actitud una cuestión de casi de obligatoriedad para el resto. No, por supuesto. ¿Me entendés? Exactamente. Que hagan una militancia tal que digan todos tenemos que ser así o más tenemos que ser así. Porque caes nuevamente en la uniformidad que te marca, digamos, un pensamiento único. Entonces, yo lo veo desde el punto de vista de la individualidad, la tienen más clara. ¿Querés llamarte tal? Llamaste, ¿cuál es el problema? ¿Querés salir con tal? Salí, ¿cuál es el problema? Mientras se respeten ciertas escalas de la autopercepción de qué sexo sos, te cambiás, te reconocen tu autopercepción como tal, pero no podés volver. O sea, la vas a tener que pelear legalmente. La vas a tener que remar, exactamente. Legalmente. Es una decisión de vida. Consulto, en una causa como esta, por ejemplo, si alguien que quiere volver tiene que judicializar la cuestión. ¿Incluye estudios psicológicos? Sí. Me imagino que sí. Sí. ¿Y por qué no para...? Porque se privilegia la decisión personal. Claro. Lo cual no está mal, porque vos al planteártelo como una posibilidad, pero que por la cual tenés que transitar por distintos escalones, tenés que hacerlo igualmente, pero no aparece como una traba, digamos, para tu decisión. Claro. Sí, desde lo judicial, porque cuando vos ya hiciste una modificación, tenés que justificar cuál es, porque ahí ya entra a condicionar, digamos, termina siendo casi te lleva a pensar qué fue el motivo por el cual lo hiciste. ¿Por qué razón lo hiciste? ¿Quisiste defraudar los derechos de terceros o fue una decisión que tomaste de manera apresurada, no la pensaste? Que puede pasar también, ¿no? Obvio, claro que puede pasar. Ahora, me parece bien que para volver tengas que acreditar de algún modo que esa situación ya no existe. Porque el problema no es tanto... Toman la norma y al sistema para la joda. Bueno, ahí está. El problema no es la utilización de la ley por aquellas personas que efectivamente están en esa situación, que son varias. El problema es cuando algunos vivillos utilizan la apertura legal a los efectos de recibir beneficios, como el caso, el ejemplo que probablemente sea el caso, el de la violación. Es decir, vos ves una persona que toma esa apertura que marca la ley o esa posibilidad al solo efecto de beneficiarse en un proceso penal y, digamos, poner en crisis también el sistema carcelario, porque decir, ¿dónde aloja esta persona? Estaba leyendo la noticia, en Inglaterra tuvieron que hacer una cárcel especial para este tipo de personas. Claro, pero que sería lo adecuado en realidad. Que sería lo adecuado, volvemos al concepto dinámico de la autopercepción. Quizás en algunos momentos tu biología originaria
prime por sobre la decisión del cambio de sexo, el cambio de género. Sí, sí. Y eso pueda llevar a tener problemas, como es el caso que estábamos discutiendo. Entonces en Inglaterra hicieron una cárcel especial para estas personas, directamente. No los juntan ni con mujeres ni con hombres. Todos juntos. Todos, exacto. Tienen problemas con la ley. Pero entonces técnicamente no los consideran ni mujer ni hombre. No, se consideran transgénero. Transgénero. Claro. Bien. Vos decís, bueno, a ver, esta persona decidió optar por un género distinto. Es increíble. A mí es complejo. Es que lo que pasa es que al venir uno de un mundo binario, claro, es complejo entrar en esas intersecciones, digamos, que aparecen. Que empiezan a aparecer. Exacto. Alejo, te sacamos de los alimentos y de las cosas. No hay problema, son temas interesantes también. También porque tiene que ver ahí. Sí, es lo que se viene, la discusión que está en nuestra sociedad. Y en el caso de alimentos, sí, era el padre y ahora no es más el padre, porque se autopercibe mujer. Bueno, en ese caso... Ahí cómo queda con el tema de los alimentos. Pregunta. En ese caso no deja de ser. Digo porque le esté tirando idea a alguno que quiera por ahí. No deja de ser progenitor. No deja de ser progenitor, entonces la ley no distingue en este sentido, claro, la igualdad entre el hombre y la mujer es absoluta, los dos tienen la misma obligación. Cual. Si uno lo tiene en la casa y lo cría, el otro tiene que mantener. Sí, no importa el alimento. Tendrá dos mamás o dos papás, pero... Claro, sí, en eso la ley es pionera, no discrimina, así que estamos... el que cambia por eso está equivocado, digamos. Tal cual. Alejo Cerón, gracias como siempre. Seguís atendiendo ahí en la Torre Incone, piso 8º. Oficina 84, siempre. Muy bien. Bien, gracias, ya volvemos.